Padre, gracias por este día. Gracias, Señor, por la oportunidad que usted nos da de estar aquí. Gracias, Señor, porque siempre que abrimos su palabra, usted nos quiere hablar. Y ayúdenos, Señor, a que nosotros podamos escuchar, que podamos estar atentos a lo que usted nos quiere decir, que sea de ánimo para todos los que estamos escuchando el día de hoy. Gracias, Señor. Dejamos este tiempo en sus manos, en nombre de Jesús. Amén. Bueno, hemos estado empezando nuestro estudio del libro de Hebreos, ¿sí? Vamos a hacer unas preguntas, a ver si ya saben algo del libro de Hebreos, ¿listo? A ver, pensemos primero, ¿quién escribió el libro de Hebreos? Se dice que probablemente fue Pablo, Ok, no sabemos exactamente quién lo escribe. ¿A quién fue escrito? A los creyentes, a los israelitas, los judíos. Cristianos. Ok, judíos cristianos. ¿Por qué deducimos eso? Porque pues ahí no dice a los judíos cristianos que están, no dice eso. Porque se habla mucho de sacrificios y el templo. Tiene que ver mucho lo que es el texto con temas judíos, ¿sí? Temas de cultura judía. Entonces entendemos de que fue escrito para personas que entienden eso, ¿sí? Yo, por ejemplo, podría hablar de cosas de Venezuela a personas venezolanas que por ahí me entiendan, pero hay cosas que no entiendo y que pues yo colombiano digo, uy, ¿qué será Zulia, por ejemplo? Y yo sé que es un lugar allá en Venezuela, ¿no? ¿Sí? La gente de Venezuela entiende, y las cosas que se comen o lo que se hace se entiende por la persona que vive allá. De la misma manera acá entendemos que hay un grupo que al parecer fue elegido para escribir esto, que tiene que entender lo que se escribe, ¿sí? Acá se habla de personajes del Antiguo Testamento, se habla de sacrificios, se habla de disposiciones en el templo, cosas muy específicas. Entonces esto no es para cualquiera. También veíamos, por ejemplo, el tiempo. ¿En qué tiempo fue escrita esta carta? Probablemente. Mayormente antes del 70 y el 65, si es que hablamos de Muy bien. Cualquier cosa, ahí vi, si se le pegan, le va a decir algo más. El año 70. En el año 70, ¿qué ocurre? En el año 70, ¿qué ocurrió? Se destruye el templo, ¿sí? Hay un hombre que se llama Tito que llega y destruye el templo. ¿Pero qué pasó? Pues uno piensa, si van a hablar de cosas del templo, de sacrificios, de tantas cosas que tienen que ver con el pueblo judío, que tienen que ver con el templo, pues el templo tiene que estar parado, ¿sí? Pero, pues eso es una suposición, simplemente estamos ahí como concluyendo cosas, porque todo es como tan, no tan seguro allí en el libro de Hebreos en cuanto a datos así específicos que no podemos decirlo así. Podemos deducir, puede ser que sea entonces antes del año 60, y si lo escribe Pablo, antes del año, ¿por qué? Porque en el año 65 ya murió, entonces tiene que ser antes. ¿Listo? Entonces son algunas cosas. ¿Por qué pensamos que Pablo escribió esta carta? En la forma en que termina. Ok, la manera de escritura y sobre todo en la manera en que termina. ¿Cómo termina? Las salutaciones siempre terminan de una forma. los Ok, casi siempre termina de una manera, os ruego, hermanos, que soportéis la palabra. Dice, sabed que está en libertad nuestro hermano Timoteo. Eso es casi siempre la manera en que Pablo terminaba las cartas. Entonces, bueno, tenemos algunas cosas que decir ahí. ¿Listo? Hemos visto que teníamos un bosquejo sugerido que nos hablaba de 3 puntos, ¿sí? Nos hablaba de una persona superior, de un sacerdocio superior y un principio superior. En cuanto a la persona superior, ¿quién será la persona más grande en este mundo? Dios. Hablando de una persona, en este caso Dios hecho hombre, hablamos de el Señor Jesús. Hablando del sacerdocio superior, ¿quién será
el sacerdocio más grande? ¿De quién será el sacerdocio más grande? Del Señor Jesús también, ¿sí? Ya vamos a hablar de un hombre que se llama, ¿cómo, hermana Ofe? Melquisedec, listo. Y después vamos a hablar de un principio superior que es la fe. ¿Listo? Vamos a hablar de la fe como un principio superior y vamos ahora a empezar a desarrollar nuestro bosquejo. El bosquejo lo iniciamos con una persona superior desde el capítulo 1 hasta el capítulo 6. Y en el capítulo 1 vamos a ver cómo el Señor va a ser puesto por encima de los profetas. Cristo es mejor que los profetas. Y también vamos a ver de que Cristo es mejor que los ángeles, pero hoy vamos a solo tocar que Cristo es mejor que los profetas. Ese va a ser nuestro tema el día de hoy. Me gustaría que leamos el primer versículo antes de empezar a desarrollar. Mire lo que dice, si lo pueden leer conmigo, Hebreos capítulo 1, versículo 1. Dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. A mí me gusta pensar en ese versículo en que el Dios creador, el Dios majestuoso que es nuestro Dios, dice que habló. Imagínense eso. En el Antiguo Testamento veíamos cómo Dios hablaba, Dios hizo y así fue. Dios hizo y fue hecho. ¿Sí? Y acá llega y dice que Dios habló muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. ¿Cuántas veces hablaba el Señor? Muchas veces. Muchas veces. ¿Por cuántas personas? Por los profetas. Muchas personas. Gracias. Muchas personas han sido utilizadas para que la palabra de Dios llegue. Muchas maneras. Díganme una manera, por ejemplo. ¿En qué manera habló Dios? La creación. Dice: los cielos cuentan La gloria de Dios, el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. Entonces, en la creación vemos que Dios está hablando. Ok, ¿qué más? Cuando Juan bautizó a Jesús. Dice la palabra que los cielos fueron abiertos y ahí se escuchó una voz que decía: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. ¿De qué manera habló Dios? La zarza ardía también, ¿no? Ok, una zarza estaba ardiendo y le decía al que estaba allí que era Moisés, le dijo: quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás santo es. Cuando habló con Pablo. Cuando habló con Pablo, dice que también se escuchó una voz desde los cielos que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Entonces vemos varios. Hay un hombre que se llamaba Elías y que dice que en una cueva estaba y que en una cueva empezó a soplar un viento fuerte, pero Dios no estaba en el viento. Y que fue un terremoto y no estaba en el terremoto. Y después hubo un fuego y Dios no estaba en el fuego. Pero después hubo un silbido apacible y delicado. Y el Señor habló. Entonces vemos que Dios ha hablado muchas veces. Y mi pregunta antes de seguir es para usted: ¿Dios le ha hablado muchas veces? ¿De cuántas maneras le ha hablado Dios? Dios nos habla a través de su palabra. Tranquila, no se preocupe. La palabra dice... Ok. Me ahorro ahí. Y una vez me puse a llorar y me di gracias, Señor, porque es que yo no sabía cómo era nada, yo no sabía yo, pero entendí que Dios me estaba hablando. Ok. No se tuve vuestro corazón. Usted pregúntese y hágase por ahí un análisis de cuántas veces Dios le ha hablado y de qué maneras. Yo muchas veces en las Biblias que he cambiado tenía escrito: Dios me habló, porque Dios me habla a través de su palabra. Pero puede ser que Dios utilice situaciones en donde Dios también esté susurrando algo.
tengo que verificar en realidad si es algo que Dios me está hablando a través de esa situación, ¿sí? Porque a veces puede ser cosas que Dios no está hablando y yo pienso que sí, ¿sí? Pero la verdad es que nosotros tenemos la palabra profética más segura, que es la palabra de nuestro Dios. También yo le hablo a uno cuando uno está en una parte que no está uno bien ahí, que uno parece una gallina medio longarada. Sí, Cuando está que elevado. le dicen, si tú salgas de aquí, salga. El Espíritu Santo de Dios está en mí, Él me relajó bien. Yo, Señor, me tengo que salir de aquí. Ok, Esa es la gloria. ahí está el Espíritu Santo que está ahora dentro del creyente y que empieza a redarguir, ¿sí? Que empieza a marcar cosas. Entonces vemos que Dios ha hablado muchas veces y de muchas maneras. Y vamos a empezar leyendo ahora y a estudiarlo ya a profundidad. Primero, Cristo es mejor que los profetas y vamos a ver que Cristo es mejor que los profetas hablando acerca de su persona. ¿Listo? De la persona del profeta, obviamente, ¿quién será más grande? Cristo. Leemos, dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. ¿Qué será un profeta? Porque acá dice que muchas veces Dios habló a través de profetas. ¿Qué es un profeta? ¿Un qué? Esa persona que en ese tiempo hablaba directamente con Dios. Era un hombre que recibió un mensaje de parte de Dios y que tenía el deber de ¿qué? De compartirlo. De compartirlo. No era solo que recibía el mensaje y se lo quedaba a él. El profeta tenía la labor de: yo escucho el mensaje y ahora comparto el mensaje, ¿sí? Tal cual como venía el mensaje, lo tenía que dar. Y el profeta hablaba lo que iba a pasar en el futuro. Mayormente tiene que ver con cosas que van a pasar en un futuro. La palabra profeta tiene que ver con una palabra que en el griego es profetes. Profetes es de antemano dar una idea o compartir una idea, ¿sí? Entonces se habla acerca de un mensaje que es inspirado por Dios. Dios entonces de antemano envió un mensaje. Y vemos muchas veces que los profetas compartían mensajes que pasaban de antemano, ¿no? ¿Sí? Por ejemplo, vemos un profeta que se llama Daniel, que comparte de antemano que van a pasar varios imperios. Y está compartiendo ahí una estatua que está así toda grandota y que van a venir varios imperios. Entonces vemos la labor del profeta. Pero ahora, ¿quién es el Hijo de Dios? Porque acá dice: en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. ¿Quién es el Hijo? Jesús. Génesis 1:1, ¿qué dice? La palabra dice que Dios, creador, Dios todopoderoso, creó todas las cosas en el principio. Si ustedes estuvieran pendientes en las clases de nombres de Dios, ¿cuál es el nombre de Dios que se utiliza en Génesis 1:1? Elohim. Y el Dios creador, el Dios poderoso, se le traduce con el nombre Elohim en hebreo. El nombre Elohim es un nombre que tiene una característica muy interesante. Es un nombre en singular, pero también es un nombre en plural, y eso no se entiende. Cuando yo, por ejemplo, ahorita viendo a Santi, le digo Santiago. ¿Santiago en qué? ¿Singular o plural? Singular. Singular. Si yo dijera Santiagos, sería plural, pero no puedo combinar los dos en uno. Singular, plural. Pero acá vemos que sí hay un Dios creador que dice que Él es singular y Él es plural. Y mira lo que dice en Génesis 1:26. Dice: hagamos pues al hombre a nuestra imagen y semejanza. ¿Qué quiere decir esto? Que el Dios singular ahora dice somos plural. No dice, ahorita pues no decía tres, pero nos dice ya es más de uno. Hagamos. Mira ahora lo que dice Génesis 3:15. Génesis 3:15 da la profecía de que iba a venir uno
que iba a terminar con la serpiente. ¿Quién era la serpiente? Satanás. Dios llega y dice que el Satanás tomó posesión de la serpiente. No que las serpientes son Satanás. Si usted ve una serpiente, no es que está viendo a Satanás. Pero ese día, Satanás tomó a la serpiente para poder llegar y tentar, ¿sí?, al hombre y a la mujer. Pero ¿qué pasó? Dice ahí en el versículo de Génesis capítulo 3, versículo 15, cuando ya Dios llega y le da un castigo a la serpiente, le dice, tu simiente llegará a ser destruida por la simiente ¿de quién? De la mujer. De la mujer. Dice, esta te herirá en la cabeza. ¿Cómo se mata a las serpientes? Por la cabeza. En la cabeza. ¿A quién lo iban a destruir un día? A la serpiente, ¿que quién era? Satanás. ¿Quién va a destruir a Satanás? Dice, la simiente de la mujer. Un descendiente de los humanos. Dice, uy, ¿cuál será? Y entonces empezamos a ver cosas. Y leemos, por ejemplo, ahora le invito a que me acompañe Génesis Salmos capítulo 2. Es un salmo mesiánico. Mesiánico quiere decir que está hablando acerca del Mesías. Mire lo que dice Salmos capítulo 2. Yo publicaré el decreto, versículo 7. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú. Yo te engendré hoy. Qué extraño, ¿no? ¿A quién le está diciendo hijo? ¿A David? ¿A un ángel? Es una pregunta para pensar, ¿sí? Cuando leemos ahí en Hebreos nos lo va a aclarar. Pero acá llega y usted fíjese un poquito más atrás, capítulo 2, versículo 1, dice, ¿por qué se amotinan las gentes? Y los pueblos piensan cosas vanas. Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos. ¿Contra quién? Contra Jehová y contra su ungido. ¿Saben cuál es la palabra ungido ahí? La palabra Mesías. La palabra ungido en Salmos, estoy con Génesis. En Salmos capítulo 2, versículo 2, es consultarán unidos contra Jehová y contra él, Mesías. contra el Mesías. Entonces ahora una de las dos. ¿Quién es el Mesías que le dicen hijo? Y ahí empezamos a encontrar más respuestas. Y encontramos también pasajes como ya uno mucho más adelante en Colosenses, es uno que ya nos da mucho más acerca de este que iba a venir. Colosenses capítulo 2, versículo 10, dice, y vosotros, el primero es 9, perdón, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. ¿De quién habla? Si usted se acuerda que cuando estudiamos el libro de Colosenses, usted se acordará de que Colosenses es una carta que se escribe defendiendo la deidad de Cristo, defendiendo a la persona de Cristo. Y en este pasaje llega y dice que Cristo, en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. En otras palabras, en Jesús habita todo lo que es Dios. No le hace falta nada. O sea, hablamos del Dios singular y el Dios plural. Después vamos a ver que también está Dios Espíritu Santo. Pero acá está hablando acerca de Jesús. Entonces, viendo todo esto, Dios habló a través de profetas, pero ahora nos habló a través del Hijo. Y mira lo que sigue diciendo ahí en Hebreos, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. El Señor es heredero ¿de qué? De todo. ¿Cuánto le pertenece al Señor? Todo. A Jesús le pertenece todo. ¿Nuestra vida le pertenece? También, solo que nosotros somos como esos que decimos que
no sé, como que me quedo con algo que no es mío. Eso se llama robar. Cuando usted no le da algo que al Señor le pertenece, eso se llama robar. Eso es algo, a veces en los campamentos cuando compartimos, decimos, usted no le hace ningún favor a Dios cuando usted le da la vida a Dios. Lo que usted está haciendo es devolviéndole lo que le pertenece a Dios. A Dios le pertenece todo, y en este caso al Señor Jesús, Él es heredero de todo. Aparte dice que Él es el que asimismo hizo el universo. Mire lo que dice en Colosenses 1:16. Colosenses 1:16 dice, todo fue creado por medio de Él y para Él. ¿Quién hizo todas las cosas? Nuestro Señor Jesús. ¿Y para quién son todas las cosas? Para el Señor Jesús. Si seguimos viendo ahora un poquito más adelante en el capítulo 3, mire ahora en el capítulo 1, versículo 3, dice en la parte como del medio, dice, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Hablando acerca de lo que es del Señor, dice que a Él le pertenece todo, que Él hizo todo, pero que aparte Él sostiene todo. Él dice que Él sostiene todas las cosas. Quien sustenta todas las cosas, ¿con qué? Con la palabra. Qué interesante, ¿no? Uno llegaría a pensar, ¿no? Uno sostiene, no sé, algo se está cayendo, pues me paro así y lo sostengo con mis manos. Pero Él llega y dice que lo sostiene con su palabra. O sea, solo con hablar. Algo que se me sale del bosquejo, pero que se viene ahora a la mente es, sin palabra, ¿qué se cae? Se cae todo. Porque todo se sostiene con la palabra. ¿Y sabe qué quiere atacar el diablo? La palabra. ¿Para que entonces qué pase? ¿Se caiga? Se caiga todo. En la medida en que nos alejamos más de la palabra, más estamos en posibilidades de que se venga abajo todo. Me gusta mucho el Salmo 75, versículo 3. Si alguno lo tiene, por favor, y me ayuda a leerlo. Salmo 75, versículo 3. ¿Qué dice? Dice la palabra de Dios. Se arruinaban la tierra y sus moradores. Yo sostengo sus columnas. Se arruinaban la tierra. ¿Quién sostiene las columnas de la tierra? La gente está que se destruye. ¿Y quién sigue ahí sosteniendo las cosas? ¿Por qué no se ha venido a pique todo este mundo? Porque el Señor está sosteniendo todo. En Colosenses capítulo 1, versículo 17, Colosenses 1, 17 dice, y Él es antes de todas las cosas, hablando de nuestro Señor Jesús, y todas las cosas en Él subsisten. Subsistir es permanecen firmes. Entonces tenemos que, obviamente, ya entendemos, ¿el Señor Jesús es más grande que un profeta? ¡Claro! A Él le pertenece todo. ¿Qué profeta puede decir que le pertenece todo? Ninguno. ¿Qué profeta hizo todas las cosas? Solo nuestro Señor. ¿Quién sustenta todas las cosas? Solo nuestro Dios. Y mire que ahí nos saltamos en la primera parte del 3. Dice, el cual. Estamos en Hebreos capítulo 1, versículo 3. El cual, ¿siendo qué? El resplandor de su gloria. Estaba leyendo un comentario que decía, ¿quién de ustedes ha visto el sol? Todos. ¿Se puede ver el sol? Sí, pues, pero no, el sol no, pero O sea, el resplandor. ok, qué inteligente. Si nosotros pusiéramos nuestros ojos directamente hacia el sol, nos dañaríamos la vista, ¿sí? No se puede. O sea, nosotros lo que estamos viendo es su resplandor. Incluso sentimos ahí su calor. Cuando quema. ¿Y sabe qué dice? Nosotros no conocemos a Dios. ¿Pero qué conocemos?
¿Y cuál es el resplandor? Su Hijo Jesucristo dice que es el resplandor de su gloria. No deja de ser Dios, pero nosotros conocimos a Dios por medio del Hijo. Y yo conozco un poquito del sol por medio de su resplandor, de su calorcito. ¿Sí? Aparte llega y dice, la imagen misma de su sustancia. La imagen misma de su sustancia. La palabra imagen que sale ahí es la palabra carácter o charácter. Es interesante porque cuando se hacían grabados, había una herramienta con la que se hacían grabados, se utilizaba esta palabra. Pero ¿qué es la idea de este versículo? La idea es que llegaba a ser un grabado exacto. Entonces, la imagen misma de su sustancia es la idea de que el Señor Jesús es la imagen misma, la imagen exacta de ¿quién? De Dios. La imagen misma de su sustancia, de la esencia de lo que es Dios, es Jesús. En el libro de Colosenses lo dice de esta manera. Miren Colosenses capítulo 1. Esto llama la atención. Yo estaba estudiando esto, me llamaba la atención que mucho habla de Colosenses parecido a Hebreos. ¿Sí? Llama la atención porque pues también no sabemos quién lo escribió, entonces pues por ahí nos da un poquito de luz. Colosenses 1:15. Él es la imagen del Dios invisible. Él es la imagen del Dios invisible. ¿Cuál es la palabra imagen? La palabra imagen que sale ahí es la palabra eikon, que significa cuando uno se ve en un espejo. Cuando usted se ve en un espejo, ¿qué ve? ¿La imagen de quién? Sería algo muy miedoso si uno viera la imagen de otro, ¿no? Imagínese usted ahí, ¡pum!, le sale la imagen, no sé, del pastor. No, qué miedo. ¿Y sabe qué? Cuando uno mira a Dios, el espejo está, ¿quién? Jesús. Es la imagen misma. E incluso lo traducen como alta definición, ¿sí? HD. Así es nuestro Señor Jesucristo. Capítulo 1, versículo 3. Vamos otra vez a Hebreos. Dice, ya estudiamos la primera y segunda parte, miren la tercera parte. Dice, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Lo último que tenemos que decir acerca de este Señor Jesucristo, que es mucho más grande que cualquier profeta, es que Él mismo ahora es un sacrificio, el sacrificio que el Señor manda a este mundo por los pecados de todos nosotros. ¿Qué profeta hizo eso? Ninguno. Ningún profeta ha sido el sacrificio mandado por Dios a este mundo. Ninguno. Entonces, obviamente, ¿qué podemos decir? Cristo es más grande que cualquier profeta. Y algo interesante es que ahí dice que cuando terminó esto, cuando entregó su vida por nuestros pecados, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Cuando alguien se sentaba, en este caso cuando un sacerdote se sentaba, es que se había terminado su trabajo. ¿Y qué quiere decir? Si el Señor se sentó, se completó. Se completó su obra. La obra en la tierra se terminó. No que haya dejado de trabajar en la vida de sus hijos, de sus ovejitas, pero su obra de salvación está consumada. Terminó. Entonces, obviamente, entendemos que nuestro Señor es más grande que cualquier profeta que pueda haber. Pero nos falta decir algo más. En cuanto a la persona, pues entendemos que un profeta es un hombre enviado por Dios con su mensaje para que lo entregue al pueblo. Mayormente tenía que ver con un mensaje que era dicho desde antes de algo que iba a suceder. Pero entendemos que nuestro Señor Jesús lo arrolla a cualquier profeta. Pero ahora, en cuanto a su mensaje, uno piensa en profetas, y hubo muchos profetas, ¿no? ¿Cuál de los profetas que usted conoce en la Biblia tuvo todas las profecías? ¿Hubo algún profeta que tuvo toda la profecía? Ayúdeme a hacer memoria. ¿Qué profetas hubo?
Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel, Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías, Malaquías. Tenemos ahí 16. Pero sin un libro escrito así con su nombre, tenemos a Moisés, tenemos a Elías, tenemos a Eliseo, tenemos a Samuel, incluso se le considera a Débora, se le considera a Natán, se le considera a Gad, ¿sí? Los musulmanes consideran a David. Entonces hay muchos. Pregunta, ¿cuál de todos ellos tuvo toda la profecía? ¿Alguno de ellos puede decir que él escribió todo lo que iba a pasar? ¿Que Dios le entregó todo el mensaje? No. Ninguno. Ninguno de ellos tuvo todo. Sin embargo, acá llega y dice que ahora el Señor nos ha hablado a través de su Hijo. Todas las profecías en la Escritura tenían un propósito, pero mayormente todas las profecías en la Escritura apuntaban a una persona. ¿Quién será? Señor. Y lo interesante de esto es que pues ellos mandaban un mensaje, ¿sí? El mensaje que Dios les dio. Pero ¿qué es lo diferente con el Señor? Mire Juan capítulo 1, versículo 1. Juan 1:1. Yo creo que José lo estaba diciendo por ahí. ¿Sí? ¿Qué dice José? En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. ¿Sabe cuál es la palabra verbo en griego? Es la palabra logos, y la palabra logos es la palabra. Entonces, tratemos de traducirlo, aunque le queda corto la palabra, ¿sí? Pero coloquémoslo así para tenerlo un poquito. En el principio era la palabra, y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios. ¿A quién hace referencia a esto? Si ustedes se fijan, en el versículo 14 dice: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Quién era la palabra? El verbo fue hecho carne, Jesús. O sea, los profetas hablaban palabra que le decía el Señor, pero ellos no eran en sí mismos la palabra. ¿Cuál es la diferencia con el Señor? Que el Señor mismo es la palabra. Yo no lo entiendo, sí. Porque uno podría decir, es que Él dijo, pero es que Él dice, es que Él es. Él es la palabra. Y al finalizar de la Escritura, es interesante cómo termina Apocalipsis. Mira lo que dice Apocalipsis capítulo 22. Apocalipsis capítulo 22. Al finalizar, ahí el apóstol Juan, escribiendo la carta de Apocalipsis, miren lo que dice. Versículo 20. Y el que da testimonio de estas cosas dice: ciertamente vengo en breve. ¿Y qué dice ahí? Amén. Sí. Ven, Señor Jesús. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. El último texto de la Escritura es una despedida de aquel que vino a este mundo a morir por nosotros, del Señor Jesucristo. Ciertamente vengo en breve. Espérenme. Amén, ¿sí? Ven, Señor Jesús. Toda la revelación bíblica apuntaba hacia una persona que es nuestro Señor Jesucristo. Conclusión: ningún profeta se puede comparar con Cristo. No hay hombre en la tierra que se le pueda comparar a nuestro Señor Jesucristo. Una cosa es que sirva al Señor esa persona, y otra cosa muy diferente es que le haga competencia al Hijo de Dios.
Preguntas para ustedes. ¿Estás poniendo a alguna persona en tu vida, sea cristiana o no, sirva a Dios o no, más alto que Cristo? Se lo vuelvo a repetir. ¿Estás poniendo a alguna persona en tu vida, sea cristiana o no, sirva a Dios o no, más alto que Cristo? Pregunta. Si te dijeran cuál es la persona más importante en tu vida, tu respuesta sería Cristo. Se la vuelvo a leer. Si te dijeran cuál es la persona más importante en tu vida, tu respuesta sería Cristo. Espiritualmente sí, pastor, él, pero nosotros terrenales, estando Dios, y llegan y me dicen a mí, te voy a matar a su hijo por ser cristiano, ¿qué hago yo? Hágalo conmigo, vengo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que estoy adorando más a mi hijo que... ¿Sí me entiende, pastor? Es algo difícil, sí señora, sí lo entiendo. Difícil. Sin embargo, le recuerdo un versículo, dice el Señor cuando alguno quería seguirlo, si alguno no aborrece a padre, a madre, a mujer, a hijos o hermanos, No puede ser. pero también es interesante porque la Biblia no se contradice, porque también dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y dice, el que no ama a quien ha visto, ¿cómo puede amar a aquel que no ha visto? O sea, no es que el Señor nos está diciendo que no amemos a nuestra familia, pero que nunca sea más importante que quién, que Él. ¿Sí? Obviamente el amor de una madre por sus hijos es un amor que solo la mamá entiende, porque ella lo tuvo en su vientre, los vio crecer. Sin embargo, la Biblia dice que el amor a Cristo debe ser Solo Él, más alto, el único. Por último, ¿estás tomando el lugar de Cristo en la vida de otros? Esto creo que a veces nos pasa a aquellos por ahí que queremos resolver problemas de todos. ¿Sí? Los problemas, hay problemas que podemos ayudar, pero aquel que es Dios no deja de ser Dios. Yo no soy Dios. Y yo no le debo quitar nunca el lugar a mi Señor. Mi Señor es el Señor de todo, el heredero de todo, el dueño de todo, a quien le merece todo. Y yo no le tengo que quitar nunca el lugar de Cristo, en este caso, yo. ¿Sí? Por ejemplo, de que, digamos, venga el pastor Juan David que le va a arreglar la vida. Primero lo tengo que arreglar yo antes de que se la pueda ayudar a alguien. Como dice por ahí el versículo, primero sáquese La vida del Señor. para poder ayudar a otro. No es que no podemos ayudar guiando hacia la persona, hacia el Señor, pero yo no tengo que tomar un lugar que a mí no me corresponde. Ese lugar es de mi Señor. Vamos a terminar. Te invito a que podamos inclinar nuestros rostros y orar. Padre Celestial, gracias damos, Señor, por este tiempo. Gracias, mi Dios, porque hemos visto en 3 versículos tantas cosas que podríamos quedarnos mucho más tiempo. Pero damos gracias porque en estos versículos encontramos que ningún hombre, ninguna mujer se puede comparar a nuestro Señor Jesucristo. Aunque hemos visto que hay personas que han servido de una manera tremenda. Yo me ponía a pensar cuando estaba haciendo el estudio, qué increíble sería tener acá a Moisés, a Daniel, a Elías, que los escucháramos predicar, pero ni ahí se le puede comparar a nuestro Señor. No hay comparación con Cristo. Y ayúdenos a recordar que en nuestra vida no debe haber comparación con Cristo en ninguna persona. Que usted se merece el primer lugar
hoy y siempre, no solo en la iglesia, sino hasta el día de la eternidad. Gracias por este tiempo. Rogamos por lo que resta de este culto, que todo sea hecho para su gloria. En el nombre de Jesús. Amén. Mi hermano Luis, por favor.